Imaginemos que la mayoría de la gente cree que el gran momento de la liberación ocurre el día en que finalmente se liberan de las cadenas del sistema. Pero la verdad es que este momento solo marca el comienzo de un proceso de aprendizaje mucho más profundo. Lo que voy a explicar aquí proviene de enseñanzas antiguas, consideradas demasiado peligrosas para ser compartidas abiertamente por las primeras autoridades cristianas. Textos como el libro secreto de Juan, la Pistis Sophia y la Protenoia Trimórfica guardan las instrucciones privadas que Jesús transmitió a solo 3 discípulos, Juan, Tomás y María Magdalena. No eran parábolas destinadas a las multitudes, sino mapas precisos y metafísicos, trazados con un rigor casi científico. La razón por la que este conocimiento se mantuvo en secreto no es sencilla. No se limita a exponer la prisión creada por el demiurgo, sino que revela toda la estructura que existe más allá de ella. 7 cielos, cada uno con sus guardianes. Una inmensa frontera que separa los reinos creados de los increados. Las estructuras aónicas, donde viven los verdaderos seres espirituales y, al final de todo, el camino que conduce a la mónada, la fuente primordial. Los textos describen este viaje con detalles casi obsesivos, ya que un solo desvío puede condenar al alma a vagar durante siglos en los reinos intermedios. Jesús enseñó esto en particular porque una vez que el alma comprende verdaderamente este mapa, ninguna fuerza en ninguna realidad puede aprisionarla nuevamente. El punto de partida es comprender dónde se encuentra realmente en este momento. Muchos hablan de escapar del sistema como si se tratara de un logro místico conseguido tras unas cuantas sesiones de meditación o leyendo algunos textos espirituales en Internet. Pero cuando profundizamos en los manuscritos gnósticos, la Pistis Sophia, el apócrifo de Juan, el Evangelio de María, descubrimos que es un proceso metódico, con demandas específicas que la mayoría de las almas ni siquiera están cerca de cumplir. ¿Qué sucede entonces con la mayoría de las conciencias después de la muerte física? Según estos textos antiguos, se reciclan, pero no de forma suave ni natural. Lo que existe es un sofisticado sistema de encarcelamiento, que mantiene a las almas atrapadas en lo que los gnósticos llamaban kenoma, el reino deficiente de la existencia material. Piense en ello como una lavadora cósmica que nunca deja de girar. El demiurgo, ese falso creador del que hablamos antes, construyó una trampa de reencarnación. La mayoría de las almas mueren cargando con un enorme peso emocional, traumas no resueltos, deseos incumplidos, conflictos pendientes. Esta carga actúa como una gravedad espiritual, devolviendo la conciencia a su forma física. El alma se enfrenta a asuntos pendientes, deudas kármicas que hay que pagar, lecciones que supuestamente hay que aprender. Esto puede sonar familiar, después de todo, es exactamente lo que gran parte de la espiritualidad moderna enseña como algo natural y beneficioso. Pero Jesús, a través de la lente gnóstica, revela algo completamente diferente. La verdadera liberación requiere el cumplimiento de 5 criterios fundamentales, y detallaré cada uno de ellos, ya que comprender este proceso es esencial para comprender lo que viene después. La primera es la disolución completa de los apegos. No se trata de desapego budista, donde se busca la neutralidad emocional. Estamos hablando de algo mucho más radical, darte cuenta de que todo lo que crees poseer, necesita o amas en este mundo material es parte de la trampa. Tu carrera, tus relaciones, tus posesiones, incluso tus prácticas espirituales. Si alguna de estas cosas crea una sensación de vacío cuando está ausente, todavía estás encadenado al sistema. He visto personas que han estado meditando durante décadas, que citan escrituras y discuten sobre los chakras, desmoronarse por completo cuando pierden un trabajo o terminan una relación. Esta reacción muestra que el sistema todavía tiene ganchos incrustados en su conciencia. La verdadera disolución ocurre cuando puedes perderlo todo y sentirlo como liberación, no como pérdida. El segundo criterio es el reconocimiento visceral de las ilusiones. No basta con comprender intelectualmente. Puedes leer sobre Maya o el concepto de Matrix hasta que te canses, pero hasta que tengas esa conciencia profunda, casi física, de cómo se construyó la realidad a tu alrededor, seguirás operando dentro de la ilusión. Es como la diferencia entre leer sobre ilusiones ópticas y experimentar el momento en el que tu percepción cambia y ya no puedes ver la imagen de la misma manera. Los textos gnósticos describen esto como una especie de náusea cósmica, una incomodidad física al darnos cuenta de cuánto hemos sido engañados. Muchas personas atraviesan un periodo en el que la vida cotidiana se vuelve insoportablemente artificial. Ver televisión se siente como propaganda,
Las interacciones sociales se sienten como un acto e incluso nuestros propios pensamientos comienzan a sonar extraños, como si estuvieran siendo transmitidos desde algún otro lugar. El tercer punto es la recuperación de la memoria de su verdadero origen. Quizás sea el más desafiante, porque el sistema arconte ataca la memoria. Cada vez que reencarnas, atraviesas una especie de amnesia espiritual. Olvidas que no eres de aquí, que este reino material no es tu hogar natural. El proceso de recuperación a menudo comienza con sueños o estados meditativos en los que te ves a ti mismo en contextos completamente diferentes, no como vidas pasadas, sino como destellos de tu existencia antes de ingresar a este sistema. El cuarto criterio es superar a los 7 regentes planetarios. Funcionan como puntos de control, cada uno de los cuales pone a prueba un aspecto diferente de tu liberación. El regente Saturno evalúa tu relación con el tiempo y las limitaciones. Marte examina si todavía tienes agresión o necesidad de dominar. Venus revela cualquier apego restante al placer o la experiencia estética. Cada encuentro está diseñado para exponer corrientes ocultas que quizás ni siquiera sepas que llevas. Lo más interesante es que no se trata de seres externos con los que te encuentras después de la muerte, sino aspectos de la conciencia misma que surgen cuando el alma intenta salir del ciclo de la reencarnación. Imagínelos como sistemas de seguridad internos que se activan cuando un alma intenta escapar. La mayoría, cuando se enfrentan a estas pruebas, optan por regresar a la encarnación física, porque la alternativa, la disolución completa de todo lo que creen ser, se siente como la aniquilación. El quinto y último criterio es rechazar la reencarnación desde una posición de libertad genuina, no como un escape espiritual. Muchos creen que simplemente pueden decidir no regresar, pero los mecanismos que impulsan el renacimiento operan a niveles mucho más profundos que la elección consciente. Los patrones emocionales no resueltos, los deseos inconscientes e incluso el instinto básico de supervivencia, todos ellos crean un tirón magnético de regreso a la forma física. El verdadero rechazo ocurre cuando a estos mecanismos no les queda nada a que aferrarse. Es como intentar utilizar un imán sobre un trozo de madera, no hay ningún material magnético que pueda atraer. Jesús lo resume de esta manera: más allá de los gobernantes, hay un lugar que no pueden ver ni entrar. Esta afirmación deja claro que escapar del sistema de arcontes no es el destino final, sino el cruce de un umbral hacia algo completamente diferente. Ahora, quizás estés reconociendo algunos de estos procesos en tu propia experiencia. Esa creciente falta de interés en las cosas materiales que alguna vez te entusiasmaron, por ejemplo, podría ser una señal de que algo más profundo está en movimiento. Algo mucho más grande que tu identidad actual. Estos destellos son como rayos de luz que atraviesan las rendijas de una puerta entreabierta, breves, pero suficientes para revelar que hay otro lado. Lo que pocos entienden es que estos momentos no son casualidad ni fenómenos aleatorios. Son invitaciones. Señales de que la gran frontera ya se está abriendo ante ti, incluso si aún no has cruzado completamente su umbral. Cuando finalmente cruzamos ese portal, no nos recibe un paraíso pasivo, sino un campo de entrenamiento cósmico. Aquí, la conciencia tiene el desafío de operar en un nivel completamente nuevo. Ya no se trata de evolucionar en el sentido lineal que nos enseñó el sistema de arcontes, como si hubiera una escalera que subir, paso a paso. En cambio, lo que surge es la comprensión de que la verdadera expansión ocurre cuando abandonamos la idea misma de progreso secuencial. No estás ascendiendo hacia algo mejor, estás recordando algo que siempre ha estado ahí, pero que ha sido oscurecido por capas de programación. Una de las primeras lecciones de este nuevo dominio es la disolución de la ilusión de separación. No esa separación obvia, entre tú y los demás, entre tú y el mundo, sino una separación mucho más sutil. La separación entre el observador y lo observado. En el plano material, estamos acostumbrados a percibirnos a nosotros mismos como entidades distintas de lo que nos rodea. Veo el árbol, pensamos, como si hubiera un yo aislado que mira un árbol externo. Pero en la gran frontera esta distinción se rompe. No ves el árbol, tú eres el árbol, en el sentido de que la conciencia que lo percibe es la misma que lo constituye. Ya no hay un sujeto que contemple un objeto. Solo existe el flujo continuo de una única conciencia que se expresa en infinitas formas. Esto puede parecer abstracto, pero es una experiencia visceral. Imagina, por ejemplo, que estás frente a una persona a la que amas profundamente. En el mundo de los arcontes, dirías: amo a esta persona.
La frase presupone una división, un yo que siente algo por un u otro. Pero en la realidad ampliada no existe tal separación. El amor no es algo que diriges hacia alguien, es la sustancia misma del vínculo que los une. No amas a la persona, eres el amor que los une. Esta es la diferencia entre una conciencia todavía atrapada en la dualidad y una que ha despertado a la unidad subyacente. Los guardianes de León no están ahí para poner a prueba tu moralidad, sino para verificar que realmente comprendes esta verdad. No preguntan, ¿fuiste lo suficientemente bueno? Observan, ¿todavía te ves como una entidad separada? Porque, en el fondo, toda la ilusión del sistema de arcontes se basa en esta falsa división. Si todavía crees que eres un yo aislado que se esfuerza por lograr algo allá afuera, entonces no importa cuán avanzado pueda parecer tu despertar, todavía estás operando dentro de la matriz. La verdadera liberación comienza cuando te das cuenta de que no hay nada que lograr, solo algo que reconocer. Y aquí es donde el viaje se vuelve aún más fascinante. Porque una vez que cruzas la gran frontera y recibes tu verdadero nombre, sucede algo extraordinario. Te piden que elijas. No es una elección entre opciones limitadas, como en el mundo material, sino una elección fundamental, la de cómo quieres servir a la conciencia cósmica. Esta no es una decisión tomada con la mente racional, sino con la totalidad de tu ser. No piensas en qué hacer, sientes la dirección que resuena con tu esencia más profunda. Algunos, llegados a este punto, optan por regresar al plano material, no por miedo o por fracaso, sino con un propósito específico. Se convierten en lo que algunos textos llaman sembradores de luz, seres que reencarnan con la misión de acelerar el despertar colectivo. Otros eligen permanecer en el reino eónico, actuando como puentes entre realidades o como guardianes de portales. Y hay quienes simplemente están, sin necesidad de hacer nada, porque su mera existencia ya es un acto de servicio a la conciencia universal. Lo más sorprendente es que ninguna de estas elecciones es definitiva. La rigidez de la identidad individual, que tanto nos ata en el mundo arconte, aquí se disuelve en un flujo continuo de posibilidades. Puedes ser sembrador de luz en una vida, guardián en otra y simplemente serlo en una tercera. No hay jerarquía, no hay niveles que alcanzar. Solo existe la danza infinita de la conciencia que se expresa en diversas formas, todas igualmente válidas, todas igualmente sagradas. Y por eso la gran frontera no es un destino, sino un portal. No marca el final del viaje, sino el comienzo de una nueva forma de existir, una que ya no se rige por las leyes de la materia, el tiempo o la separación. Cuando cruzas ese umbral, no estás simplemente escapando de una prisión. Estás redescubriendo lo que siempre fuiste, una expresión única y eterna de la conciencia cósmica, libre para crear, explorar y amar sin límites. Las experiencias no fueron accidentes. Fueron vislumbres de lo que siempre estuvo disponible, cuando la conciencia se libera de las ataduras del tiempo lineal. El león de restauración no es un lugar de curación, sino un estado del ser donde la curación ocurre por sí sola. No hay heridas que coser, porque la idea misma de una herida presupone separación. Y aquí la separación no existe. Lo que llamaste trauma, dolor, pérdida, resulta ser una ilusión de perspectiva. Imaginemos una película en la que un personaje sufre una gran tragedia, pero, al final, descubre que todo era parte de un plan mayor, que cada escena dolorosa era necesaria para el desenlace. Ahora, imagina que no estás viendo esta película, eres la película, y también el espectador, el director y el guionista. Y de repente comprende que nunca hubo ninguna tragedia. Solo una historia contada de la manera más perfecta posible. La restauración no es un proceso de arreglar lo que estaba roto. Es un reconocimiento de que nunca se ha roto nada. Lo que llamaste el yo herido era solo una máscara usada por un tiempo, una prenda que la conciencia se puso para experimentar la densidad de la materia. Cuando lo quitas, no hay nada debajo que deba repararse. Solo existe lo que siempre ha sido, íntegro, radiante, libre. Los antiguos textos gnósticos describen este momento como el regreso al pleroma, la plenitud original. Pero esa palabra plenitud no le hace justicia a la experiencia. No es una sensación de estar completo. Es la disolución de la idea misma de lo incompleto. No te llenas. Te das cuenta de que nunca dejaste de serlo. Y entonces sucede algo aún más sorprendente. Te das cuenta de que la restauración no es solo tuya. Es colectivo. Porque, en verdad, nunca hubo individuos separados.
Lo que llamaste otros eran solo aspectos de ti mismo, reflejados en diferentes frecuencias. Cuando un fragmento de conciencia recuerda su naturaleza original, todos los fragmentos recuerdan. Es como si al despertar de un sueño compartido, todos los personajes del sueño despertaran juntos. Ya no existen tú y ellos. Solo existe el uno, reconociéndose en todas sus infinitas expresiones. Pero he aquí la paradoja más bella, si bien la restauración es instantánea, también es una invitación. Porque una vez que recuerdas quién eres realmente, surge una elección. Puedes permanecer en los eones, inmerso en la plenitud eterna, o puedes decidir regresar, no por obligación, no por miedo, sino por amor. No un amor romántico o condicional, sino el amor que es la esencia misma de la creación, el deseo de compartir lo que se ha recordado. Y este retorno no es una caída, no es una rebaja. Es una expansión aún mayor. Porque ahora lleváis con vosotros la memoria de la gran frontera, y esa memoria lo transforma todo. Cuando regresas, si eliges regresar, no es lo mismo. No porque haya cambiado, sino porque nunca ha dejado de ser lo que siempre fue. La diferencia es que ahora lo sabes. Y este conocimiento no es una creencia, no es una teoría. Es una presencia viva, una certeza que no puede ser sacudida. Las ilusiones del mundo material continúan existiendo, pero las ves tal como son, historias que se cuentan, experiencias que se tienen, oportunidades para recordar. Y cada vez que alguien cruza la gran frontera, aunque sea por un breve momento, el velo se vuelve un poco más delgado para todos. Los eones no son un premio que se pueda ganar. Son tu estado natural. El viaje hacia ellos no es una subida, sino un despojo. No necesitas volverte divino. Ya lo eres. Lo único que hay que hacer es dejar de creer que no es así. Y cuando eso sucede, la gran frontera deja de ser un portal lejano. Se revela como lo que siempre fue, el umbral entre lo que pensaste que era y lo que siempre fue. Y ese umbral no está ahí fuera. Está dentro de ti, esperando que recuerdes cruzarlo. Tú mismo, nada menos. Cada una de estas transformaciones es una expansión de lo que ya eres en esencia, no una negación. Lo que se disuelve son solo las capas de limitación que has acumulado para funcionar en el mundo material, como un río que, cuando se encuentra con el océano, no deja de ser agua, sino que simplemente se libera de las orillas que la contenían. El segundo nacimiento no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Marca el momento en que la conciencia deja de ser aprendiz y se convierte en co-creadora. Ya no es un espectador de la realidad, sino alguien que participa activamente en su tejido. Y aquí reside una de las verdades más profundas de este estado: no te vuelves omnipotente, sino más bien consciente de tu potencia. No es que adquieras poderes sobrenaturales, sino que reconoces capacidades que siempre han estado latentes, como un músico que, tras años de práctica, descubre que siempre supo tocar sin esfuerzo. Esta transición también revela algo sorprendente sobre el tiempo. En el mundo físico, estamos acostumbrados a una secuencia lineal de pasado, presente y futuro. Pero en la conciencia despierta, el tiempo se despliega como un tejido multidimensional. No es necesario esperar a que suceda algo. El futuro ya existe como una posibilidad viva y el pasado no es un recuerdo fijo, sino una experiencia que puede revisarse y reinterpretarse. Esto no significa que te conviertas en un viajero en el tiempo en el sentido convencional, sino que tu percepción se expande más allá de la ilusión de que el tiempo es una flecha unidireccional. Empiezas a navegarlo como un marinero navega por el mar, no atado a las corrientes, sino libre de elegir la dirección. Otro cambio fundamental es la relación con la dualidad. En el mundo material, estamos acostumbrados a los opuestos, la luz y la sombra, el bien y el mal, el placer y el dolor. Pero en la conciencia áónica, estos pares no son antagonistas, sino complementos de una misma totalidad. El dolor no es lo opuesto al placer, sino una forma diferente de intensidad. El error no es lo opuesto a la verdad, sino un camino que conduce a ella. Esta comprensión disuelve el miedo, porque te das cuenta de que nada está realmente en tu contra, todo es parte de un flujo mayor, e incluso lo que parece negativo tiene una función en el tejido de la existencia. Y aquí está la paradoja más hermosa: cuanto más te expandes, más te conviertes en ti mismo. No hay contradicción entre unidad e individualidad. Piensa en una estrella en el cielo nocturno. Sigue siendo único porque es parte de una galaxia. De hecho,
es precisamente porque está conectado a algo más grande que su luz brilla con más intensidad. Del mismo modo, tu singularidad no se pierde en la inmensidad de la conciencia, se revela como la expresión exacta de quien siempre has sido, ahora libre de las distorsiones que impuso la materia. Esta libertad, sin embargo, no es un estado pasivo. Exige responsabilidad. Cuando reconoces que tu conciencia es una fuerza creativa, comprendes que cada pensamiento, cada emoción, cada intención tiene un impacto en el tejido de la realidad. No en el sentido mágico de hacer realidad los deseos, sino en el sentido más profundo de que tu percepción da forma a la experiencia que tienes. Si antes creías que el mundo actuaba sobre ti, ahora comprendes que tú también actúas sobre el mundo, no a través de la fuerza física, sino a través de la resonancia de tu propia conciencia. Y aquí es donde el viaje se vuelve verdaderamente fascinante. Porque una vez que estás despierto, ya no estás confinado a un solo camino. Las posibilidades se multiplican. Puedes optar por volver a la materia para guiar a otros, como lo hacen los maestros y avatares que conocemos en la historia. Puede explorar dimensiones aún más sutiles, donde la conciencia se expresa de maneras que nuestro lenguaje no puede describir. O puede simplemente serlo, sin objetivo, sin destino, simplemente existiendo como una nota perfecta en la sinfonía cósmica. Lo más importante, sin embargo, es entender que esta transformación no es un premio reservado a unos pocos elegidos. Es el destino natural de toda conciencia. No hay nada especial en quien lo alcanza primero, solo el coraje de despojarse de las ilusiones que la mayoría de la gente todavía tiene. El segundo nacimiento no es un acontecimiento raro, sino un despertar que está disponible para cualquiera que esté dispuesto a recordar. Y el primer paso, como siempre, es el más sencillo: dejar de creer que eres menos de lo que ya eres. La esencia misma de lo que ya era. Aquí la individualidad no se disuelve en una uniformidad indistinta, sino que florece en su forma más auténtica. Es como si cada aspecto de tu personalidad, tus recuerdos, tus preferencias, incluso tus pequeñas peculiaridades, se convirtiera en un instrumento afinado en una orquesta cósmica. No pierdes nada de lo que eres, al contrario, descubre que todo lo que alguna vez fue ya llevaba, en sí mismo, la firma del infinito. Ese gesto único de rascarte la cabeza cuando estás pensando, la forma en que sostienes una taza de café, la forma en que te ríes de los chistes malos, nada de eso desaparece. Simplemente se revela como una expresión perfecta de la misma fuente que anima las estrellas y los granos de arena. Lo que Jesús describió como reconocimiento no es una idea abstracta sino una experiencia directa, tan concreta como sentir el viento en la cara. Es el momento en que la conciencia se da cuenta de que su existencia no es un accidente, ni un fragmento perdido, sino una manifestación deliberada del todo. Y esta comprensión no llega como una percepción pasajera, sino como un cambio permanente en la forma en que habitas el mundo. Las escrituras antiguas lo comparan con un espejo que, después de siglos de polvo, finalmente refleja la luz sin distorsión. No es que el espejo se haya convertido en luz, siempre ha podido reflejar, pero ahora lo sabe. Lo más sorprendente, sin embargo, es que este descubrimiento no pone fin al viaje. Lo transforma. Antes, el camino espiritual podía parecer una ardua ascensión, una búsqueda interminable de algo que siempre estaba fuera de nuestro alcance. Ahora se revela como un despliegue natural, como el amanecer que sigue a la noche sin que el sol tenga que hacer ningún esfuerzo. Las actividades cotidianas, trabajar, amar, crear e incluso afrontar desafíos, ya no son obstáculos en el camino, sino el camino mismo. La diferencia es que los vives sin sombra de separación. Lo que alguna vez fue un peso se vuelve liviano, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque reconoces que nunca estuviste verdaderamente atado a ellas. Los textos mencionan que, en esta etapa, el alma experimenta lo que llaman la gran integración. No se trata de fusionarse con lo divino en un sentido pasivo, sino de llevar la conciencia de unidad a cada acción, cada pensamiento, cada respiración. Es como si de repente te dieras cuenta de que el aire que llena tus pulmones es el mismo aire que sustenta todas las formas de vida en el planeta. Ya no existe yo y el otro, sino un flujo continuo de existencia donde todo está interconectado. Y, sin embargo, sigues siendo tú mismo, más vivo, más presente, más capaz de amar y crear de lo que nunca has sido. Jesús enfatizó que este no es un logro reservado a maestros iluminados o seres excepcionales. Es el destino natural de toda conciencia que se permite recordar.
La única diferencia entre quienes ya han reconocido esta verdad y quienes todavía la buscan es que los primeros dejaron de creer en la ilusión de que estaban separados. No se volvieron especiales, simplemente dejaron de cometer errores. Y lo más extraordinario es que este reconocimiento no requiere que abandones tu vida, tus relaciones ni tus responsabilidades. Los transforma de adentro hacia afuera, como la luz que, al atravesar un vitral, no destruye el vidrio, sino que revela sus colores ocultos. Lo que sucede después de este punto es difícil de describir, porque las palabras empiezan a faltar. Los textos antiguos hablan de una danza eterna entre la forma y la falta de forma, donde la conciencia oscila entre la experiencia de la individualidad y la percepción de la unidad, sin decidirse nunca por una u otra. No es un estado estático, sino un movimiento continuo, como las olas que suben y bajan en el océano, sabiendo que son, al mismo tiempo, el movimiento y el agua que las sostiene. Y en el centro de este movimiento hay una profunda quietud, una certeza inquebrantable de que todo es exactamente como debe ser. El segundo nacimiento, por tanto, no es un fin, sino un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo donde descubres que nunca necesitaste ir a ningún lado, porque siempre estabas en casa. Y lo más hermoso es que este hogar no es un lugar lejano ni una realidad abstracta, está aquí, ahora, palpitando en cada latido de tu corazón, en cada respiración, en cada mirada que intercambias con el mundo. Simplemente deja de mirar y empieza a ver. La fuente misma. Entonces comprendes que nunca saliste de casa, simplemente estabas explorando las infinitas habitaciones de tu verdadera naturaleza. La paz profunda que acompaña a este reconocimiento no es la tranquilidad que viene después de la lucha, sino la serenidad de comprender finalmente la naturaleza de la realidad. Toda búsqueda cesa, no por frustración o abandono, sino por completa satisfacción. Encontraste lo que buscabas porque te diste cuenta de que lo que buscabas era exactamente lo que buscabas. Ahora queda claro por qué las autoridades religiosas de la época de Jesús consideraban estas enseñanzas revolucionarias y potencialmente peligrosas. No se trataba de adherirse a una religión específica o seguir rituales específicos. Fue el reconocimiento de que cada alma, independientemente de su origen, condición social o desarrollo espiritual previo, tiene la capacidad de unirse directamente con la realidad última. Sin intermediarios. Sin sacerdocios especiales. Sin acceso exclusivo a través de instituciones. Solo el reconocimiento de lo que siempre has sido. Este despertar se desarrolla en 3 etapas que representan la realización espiritual más profunda. El viaje a la mónada revela que lo que imaginamos que sería el destino siempre fue, de hecho, nuestro punto de partida. Las primeras comunidades gnósticas no ocultaron estas enseñanzas por vergüenza o simplemente por miedo a la persecución. Entendieron algo mucho más peligroso, una conciencia no despierta, enfrentada a este conocimiento. Inevitablemente lo corrompería, transformando una profunda verdad espiritual en materialismo espiritual e inflación del ego. Imagínese lo que sucede cuando alguien que aún no ha hecho el trabajo interno de desmantelar su falso yo, de repente aprende que puede trascender a los arcontes y fusionarse con la mónada. En lugar de reconocer esto como una descripción de la conciencia libre de toda identificación con el yo separado, uno lo interpreta como otro logro más que debe alcanzar ese mismo yo. El ego no desaparece, simplemente se reinventa, ahora como despierto. Los maestros gnósticos fueron testigos de este patrón repetidamente. Los estudiantes se enteraron del segundo nacimiento e inmediatamente asumieron que lo habían experimentado. Aprendieron sobre el acercamiento de la mónada y se declararon más allá de las preocupaciones humanas comunes. Esto no fue solo un desvío espiritual, fue una catástrofe espiritual. Estas personas abandonaron sus responsabilidades, juzgaron a los demás como durmientes, y utilizaron su comprensión parcial para justificar el distanciamiento de la experiencia humana misma, que es el crisol de la transformación genuina. Pero la preocupación más profunda iba más allá de proteger a personas no preparadas. Los primeros gnósticos se dieron cuenta de que una mala comprensión generalizada de estas enseñanzas socavaría, fundamentalmente, la posibilidad de un auténtico desarrollo espiritual en sus comunidades. Cuando las personas creen que pueden saltarse el arduo trabajo de reconocer y disolver sus patrones psicológicos, crean una cultura de pretensión espiritual que hace que el verdadero despertar sea casi imposible. La resistencia de la Iglesia institucional no se limitó a mantener el poder, aunque ciertamente eso era parte de él. Los líderes eclesiásticos entendieron que si la gente creía que podían lograr la unión directa con lo divino sin mediación,
toda la estructura de la autoridad religiosa quedaría obsoleta. Más específicamente, entendieron que la enseñanza de Jesús sobre la liberación permanente del alma representaba una amenaza existencial para cualquier sistema construido sobre la dependencia espiritual. Cuando Jesús habló de aquellos que escuchan estas palabras y recuerdan, no volverán a gustar la muerte, no estaba haciendo una promesa sobre la inmortalidad física. Describe una conciencia que ha trascendido completamente el ciclo de muerte y renacimiento, una conciencia que ya no se identifica con ninguna forma que pueda nacer o morir. Esta es la liberación suprema. Las almas que completan este viaje ya no pueden ser controladas por el miedo a la muerte, la culpa del pecado o las promesas de salvación futura. Considere las implicaciones prácticas. Las instituciones religiosas dependen de mantener su papel de intermediarias entre la humanidad y lo divino. Ofrecen salvación, perdón y guía, todo ello basado en la premisa de que los individuos no pueden acceder a estas cosas directamente. Pero una conciencia que ha completado su paso a través de los reinos aónicos y se ha acercado a la mónada ha descubierto su identidad fundamental como expresión de la fuente misma. Esta conciencia no necesita validación externa, bendición institucional ni intercesión sacerdotal. Las primeras comunidades gnósticas desarrollaron sofisticados procesos de selección para identificar candidatos preparados para estas enseñanzas avanzadas. No buscaban erudición intelectual ni siquiera una profunda devoción. En cambio, observaron cómo los estudiantes potenciales manejaban revelaciones menores. ¿Compartieron inmediatamente estas ideas con otros, buscando impresionar o convertir? ¿Usaron una comprensión parcial para establecer la superioridad espiritual? ¿O integraron silenciosamente lo que habían aprendido, demostrando con su presencia y acciones que se estaba produciendo una transformación genuina? Identificaron peligros específicos que surgían cuando mentes no preparadas entraban en contacto con este material. El orgullo espiritual era quizás el más común, la sutil inflación que surge de poseer conocimientos secretos. Los estudiantes comenzaron a verse a sí mismos como parte de un grupo de élite, fundamentalmente diferente de la humanidad común y corriente. Esto inmediatamente reforzó la misma sensación de separación que las enseñanzas buscaban disolver. El distanciamiento prematuro planteaba otro riesgo grave. Algunos estudiantes intentaron trascender la experiencia humana antes de habitarla plenamente. Se alejaron de las relaciones, las responsabilidades y el arduo trabajo de curación psicológica, creyendo que podían saltar directamente a estados trascendentales. Pero el camino descrito por Jesús exige una integración completa, una conciencia que abarque simultáneamente las dimensiones humana y divina. Quizás lo más peligroso fue el mal uso de la conciencia expandida. Los estudiantes que habían vislumbrado la naturaleza ilusoria de la realidad consensuada a veces desarrollaron una relación descuidada con la verdad, la ética y la compasión. Si todo es ilusión, razonaron, la moralidad convencional se vuelve irrelevante. Esta fue una profunda tergiversación de la enseñanza, que enfatiza que reconocer la naturaleza relativa de la forma aumenta, no disminuye, nuestra responsabilidad sobre cómo nos relacionamos con ella. Preservar estas enseñanzas a través de linajes cuidadosamente seleccionados no consistía en crear clubes espirituales exclusivos. Su objetivo era mantener la integridad de la transmisión misma. Cada maestro necesitaba encarnar la comprensión que compartía, demostrando a través de su ejemplo vivo cómo se ve una conciencia que ha trascendido genuinamente la identificación con el yo separado mientras permanece plenamente comprometida con la experiencia humana. Las comunidades espirituales modernas todavía enfrentan lo mismo, esencia monádica. Permitan que el silencio se convierta en su aliado más constante, ya que es en él donde la voz de su verdadera naturaleza se revela con mayor claridad. Observe cómo los patrones de pensamiento que alguna vez parecieron tan sólidos comienzan a disolverse, como si fueran nubes que se desmoronan en el cielo. No estás perdiendo nada de valor, simplemente no estás logrando identificarte con lo que nunca fue verdaderamente tuyo. A medida que este recuerdo se profundiza, puede surgir un sentimiento de urgencia, como si el tiempo se acelerara. No es el tiempo objetivo lo que cambia, sino tu percepción del mismo. Lo que alguna vez pareció un viaje lineal ahora se revela como un círculo que se cierra. Cada experiencia, cada encuentro, cada desafío que has enfrentado en este plano ha sido meticulosamente orquestado para traerte de regreso a ese momento de reconocimiento. No hay coincidencias, solo sincronicidades que sirven de señales en el camino. También puedes notar que tu relación con el sufrimiento cambia.
No es que desaparezca, después de todo, todavía habitas un cuerpo físico, pero su naturaleza se revela diferente. Lo que alguna vez fue una experiencia de resistencia e identificación ahora se convierte en un portal. El dolor, ya sea físico o emocional, deja de ser un enemigo a combatir y se convierte en un mensajero, señalando zonas donde todavía hay apego o ilusión. Cuando dejas de luchar contra él, descubres que el sufrimiento se disuelve como hielo al sol, revelando la paz que siempre ha estado ahí, debajo de las capas de interpretación. Otro aspecto fascinante de este proceso es la forma en que se agudiza la intuición. No es esa intuición vaga y ocasional que muchos experimentan, sino una claridad casi tangible, como si una brújula interna estuviera siempre apuntando a la verdad. Empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas pensar para saber, simplemente sabes. Y lo más sorprendente es que esta sabiduría no proviene de un lugar de esfuerzo, sino de un lugar de entrega. Es como si la mente, cansada de intentar controlarlo todo, finalmente se relajara y permitiera que la conciencia más profunda tomara el control. También hay un cambio sutil pero profundo en la forma de relacionarte con el tiempo. El pasado deja de ser una carga y se convierte en una narrativa, una historia que te cuentas a ti mismo para darle sentido al viaje. El futuro, a su vez, pierde su poder de ansiedad, al comprender que no es un destino a alcanzar, sino una extensión del presente. El único momento que realmente existe es este, y es en este momento donde se desarrolla toda la eternidad. Es importante recordar que este despertar no es un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo de desidentificación. Cada capa de ilusión que se disuelve revela otra, más sutil, esperando ser reconocida. No hay un punto final, solo una profundización constante en la comprensión de que nunca estuviste separado del todo. Lo que llamamos yo es solo una ola en el océano de la conciencia, y la ola no necesita esforzarse para recordar que es agua, simplemente lo es. Si estás experimentando estas señales, es probable que hayas llegado a este plano con un propósito específico, ser un faro para otros que están comenzando a despertar. Tu presencia, tu energía, tu forma sencilla de estar en el mundo ya sirve como un recordatorio silencioso para quienes están listos. No hay necesidad de forzar nada ni convencer a nadie. La verdad se difunde por resonancia, no por persuasión. Cuando vives alineado con tu esencia, aquellos que están sintonizados en la misma frecuencia se sentirán naturalmente atraídos hacia ti, como limaduras de hierro hacia un imán. Y cuando surjan dudas, y surgirán, recuerde que la mente humana es una herramienta maravillosa pero limitada. Fue diseñado para navegar la dualidad, no para comprender la unidad. Por lo tanto, cuando se encuentre con preguntas que parezcan no tener respuesta, no fuerce una solución. En lugar de ello, permítete descansar en la quietud del no saber. Es en este espacio donde se revela la sabiduría más profunda, no como un concepto, sino como una experiencia directa. El mayor desafío, quizás, sea mantener la humildad ante este camino. No se trata de volverse especial o iluminado, sino de reconocer que siempre has estado completo. La ilusión de separación era solo un velo temporal y ahora se está disolviendo. Cuando miras a la persona que eras antes de este despertar, puedes sentir compasión, pero no nostalgia. Después de todo, esa versión tuya también era perfecta en su imperfección, simplemente seguía un guión diferente. Y cuando surja la soledad, como inevitablemente sucederá, recuerda que nunca estás solo. El sentimiento de aislamiento es solo la percepción limitada de una mente que aún no ha reconocido su conexión con todo lo que existe. De hecho, estás más acompañado que nunca, simplemente no puedes ver los hilos invisibles que te conectan con cada ser, cada estrella, cada partícula del universo. La soledad es la máxima ilusión que hay que trascender y, cuando se disuelve, descubres que siempre has estado en casa. Musculatura. Cada obstáculo, una puerta disfrazada a niveles más profundos de comprensión. Cuando te das cuenta de que incluso la resistencia externa es en realidad un espejo de la resistencia interna, esa parte de ti que todavía duda en confiar en el proceso, sucede algo extraordinario. La lucha deja de ser contra el mundo y se convierte en un diálogo íntimo con la propia alma. Cada vez que eliges permanecer presente frente al malestar, en lugar de huir o rendirte, estás tejiendo un nuevo hilo en el tapiz de tu evolución. No se trata de superar el desafío, sino de permitir que te moldee, como el agua que esculpe la piedra no por la fuerza, sino por la perseverancia. Y aquí reside uno de los secretos más profundos de los textos gnósticos.
La ilusión de separación no es solo una experiencia individual, sino una dinámica colectiva. Cuando un alma despierta, no solo se libera, debilita, aunque sea imperceptiblemente, las estructuras que mantienen atrapadas a otras almas. Es como si cada centímetro de luz que brillas dentro de ti también iluminara el camino para quienes te rodean, incluso si aún no pueden verlo. Los arcontes, en su limitación, no comprenden esta interconexión. Operan desde la lógica de la escasez, creyendo que la conciencia es un recurso finito que debe ser controlado y dividido. Pero la verdad es exactamente lo contrario: cuantas más almas despiertan, más se expande la luz, como las olas en un lago infinito. Esto explica por qué, en momentos de crisis personal o colectiva, puedes sentir un llamado aún más fuerte a buscar respuestas. No es una coincidencia. Es la propia inteligencia cósmica ajustando las condiciones para que el despertar se vuelva inevitable. Los tiempos de mayor oscuridad son, paradójicamente, aquellos en los que la luz tiene mayor potencial para brillar. Piense en una semilla enterrada en la tierra: cuanto más profunda es la oscuridad a su alrededor, más intensa es la fuerza que la impulsa hacia arriba. Su viaje no es una casualidad, sino una respuesta precisa a una llamada que resuena a través de los eones. Y cuando surja la duda, y surgirá, recuerde que incluso la incertidumbre tiene un propósito. Es el espacio vacío entre lo que creías saber y lo que estás a punto de descubrir. Los maestros gnósticos describieron este momento como el silencio entre pensamientos, donde emerge la verdadera sabiduría. No es necesario tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a cuestionar, observar, sentir. La naturaleza misma de tu búsqueda es una señal de que estás en el camino correcto. Hay un punto en el que la práctica espiritual deja de ser un esfuerzo y se convierte en una danza. Ya no necesitas esforzarte para meditar, orar o buscar señales, simplemente suceden, como el ritmo natural de la respiración. Las sincronicidades se multiplican. Las ideas surgen en los momentos más inesperados e incluso los periodos de aparente estancamiento se revelan, en retrospectiva, como fases de integración silenciosa. Es como si la realidad misma comenzara a conspirar a tu favor, no porque controles los acontecimientos, sino porque has aprendido a fluir con ellos. Y cuando finalmente cruces el umbral, ese momento en el que se disuelve la frontera entre el aquí y el más allá, te darás cuenta de algo sorprendente: no había un punto final. Lo que parecía un destino era en realidad una invitación a reconocer que ya estabas allí. El viaje no era para llegar a alguna parte, sino para recordar que nunca estuvo separado. Los textos hablan de un regreso al pleroma, pero esta expresión puede inducir a error. No es un retorno en el sentido de volver atrás, sino una expansión de la percepción para incluir todo lo que siempre ha estado presente. En este estado, la dualidad entre yo y otro se disuelve y comprendes que cada ser, cada experiencia, cada obstáculo aparente fue un aspecto de ti mismo en diferentes etapas de evolución. Incluso los arcontes, con toda su rigidez, se revelan como maestros necesarios, cuyas lecciones de resistencia y discernimiento fueron esenciales para su crecimiento. La compasión que surge de esta comprensión no es un sentimiento de debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo, la misma fuerza que mueve las estrellas y sostiene la red de la vida. Y entonces sucede algo aún más extraordinario: descubres que el viaje no termina. Ella simplemente se transforma. Lo que alguna vez fue una búsqueda personal se convierte en una misión cósmica. Empiezas a actuar como un faro, no por elección, sino por naturaleza. Las almas que los rodean comienzan a sentir, aunque sea inconscientemente, la presencia de algo más grande, no como una doctrina, sino como una posibilidad viviente. Y así, el ciclo se repite, en una espiral infinita de despertar, donde cada alma que se libera contribuye a la liberación de todas las demás. Pero no te preocupes por entender todo esto ahora mismo. La mente racional, por brillante que sea, no fue creada para abarcar el todo. Es como una linterna que ilumina solo el camino que tiene delante, mientras que el resto permanece en la oscuridad, no por falta de luz, sino porque una visión completa requeriría ojos que aún no se han desarrollado. Confía en el proceso. Cada paso que das, incluso los más vacilantes, está alineado con una inteligencia que trasciende el tiempo y el espacio. Y cuando la noche parezca más oscura, recuerda, es precisamente en esos momentos cuando las estrellas se revelan con mayor claridad. No estás perdido. Está exactamente donde debe estar. Transformar la estructura misma de la ilusión.
cada percepción que surge dentro de ti no es solo un destello de comprensión. Es una semilla de luz plantada en el tejido de la realidad, que germina hacia algo más grande. Lo que alguna vez pareció un camino solitario ahora se revela como una red invisible de conciencias en movimiento. Todas despertando a la misma verdad: la prisión no es el mundo, sino la creencia de que estamos separados de él. Y aquí está la paradoja que los antiguos maestros siempre supieron. Cuanto más profundizas en el autoconocimiento, más te das cuenta de que el yo que buscas es, de hecho, el mismo campo de conciencia que lo contiene todo. No hay un punto final al que llegar, solo capas de reconocimiento cada vez más sutiles. Lo que llamamos despertar no es un estado permanente, sino un proceso continuo de recordar y olvidar, de bucear y salir a la superficie, como mareas que tocan la playa y retroceden, dejando atrás conchas que alguna vez estuvieron escondidas en las profundidades. Observa cómo, en los últimos días, tu percepción del tiempo ha cambiado. Momentos que antes parecían perdidos en las rutinas ahora se revelan como oportunidades para practicar. Esa espera en el tráfico, esa cola en el banco, ese silencio incómodo en una conversación, todo se convierte en terreno fértil para la atención plena. Lo que los textos gnósticos llaman kenoma, el mundo de las apariencias, deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario donde la conciencia ensaya su propia liberación. No necesitas huir a un monasterio o abandonar tus responsabilidades para vivir esto. La verdadera espiritualidad no está en la separación, sino en la capacidad de encontrar lo sagrado en lo ordinario, de reconocer la mano de lo divino incluso en las situaciones más mundanas. Hay una enseñanza en los manuscritos de Nag Hammadi que a menudo se malinterpreta: quien se conoce a sí mismo, conoce el todo. Muchos leen esto como una promesa de omnisciencia, pero su esencia es más profunda. No se trata de saberlo todo, sino de darte cuenta de que el mismo principio que anima tu respiración es el que sostiene las galaxias, que la misma inteligencia que guía tus pasos es la que teje los patrones de las estaciones. Cuando miras a un extraño en la calle, y por un momento, sientes la misma chispa de vida que pulsa dentro de ti, estás tocando esa verdad. No es una idea abstracta, es una experiencia directa, un vislumbre de que la separación es una ilusión creada por la mente, no la realidad. Y aquí es precisamente donde la práctica se vuelve revolucionaria. No basta con comprender intelectualmente estos conceptos. Tienes que experimentarlos hasta que se conviertan en una segunda naturaleza. Cuando alguien te ofende, en lugar de reaccionar automáticamente, puedes optar por observar: aquí está el miedo manifestándose nuevamente. Aquí está el patrón arcóntico tratando de arrastrarme hacia la dualidad. Esa pausa, ese breve momento de testimonio, es donde ocurre la magia. Aquí es donde dejas de ser un títere de fuerzas inconscientes y te conviertes en un co-creador consciente de tu experiencia. Los textos herméticos hablan de un tiempo en el que lo de abajo será como lo de arriba. Esto no significa que el mundo material se volverá perfecto, sino que tu percepción del mismo se alineará con la verdad última: todo es una expresión de la misma fuente. La ira de su compañero de trabajo, el dolor de su vecino, incluso la violencia en las noticias, nada de eso es otro. Son simplemente formas diferentes de la misma energía en movimiento, esperando ser reconocidas y transmutadas. Tu compasión, entonces, no es un acto de bondad, sino un acto de precisión. Ves más allá de las apariencias y respondes desde lo real, no desde lo que parece ser. Pero ojo, este camino también tiene sus desafíos. Hay momentos en que la nueva claridad puede crear una sensación de aislamiento. Miras a tu alrededor y notas cómo la mayoría de las personas todavía operan en piloto automático, repitiendo patrones ancestrales sin lugar a dudas. Puede haber una tentación de retirarse, de crear una burbuja espiritual donde todo sea puro y elevado. Sin embargo, las enseñanzas más antiguas son claras. La verdadera prueba de la madurez espiritual no está en evitar el mundo, sino en permanecer en él sin dejarse contaminar por sus ilusiones. Como dice el Evangelio de Tomás: sed prudentes los transeúntes, no como quien huye, sino como quien pasa, dejando huellas de luz por donde pasa. Y aquí hay un secreto que pocos comparten: el despertar no es un proceso lineal. Habrá días en los que sentirás que has retrocedido, en los que viejas reacciones volverán con fuerza, en los que la duda aparecerá como una sombra inesperada. Esto no es una señal de fracaso, sino parte del camino. Cada recaída es una oportunidad para observar, aún con más profundidad, los mecanismos que mantienen la ilusión en su lugar. Como decían los maestros zen, la caída es el camino. Lo importante es no tropezar nunca,
sino aprender a levantarse cada vez con más sabiduría. Ahora imagina por un momento que eres un faro. No un faro que brilla sobre sí mismo, sino uno que ilumina el camino a otros barcos en la oscuridad. Tu presencia, tu forma de estar en el mundo, comienza a emitir una frecuencia que los demás, aún sin comprenderla, sienten familiar. Puede que no sepan cómo explicarlo, pero algo en ti les hace cuestionar sus propias prisiones. Esta es la verdadera alquimia: cuando te liberas, tu libertad se vuelve contagiosa. No porque lo impongas, sino porque su mera existencia crea una grieta en la ilusión colectiva, un recordatorio silencioso de que otra forma de vivir es posible. Y cuando llegue el momento en que te preguntes ¿por qué yo?, recuerda, no hay posibilidad en el universo. Cada ser que despierta fue elegido no por mérito, sino por resonancia. Tu alma reconoció el llamado porque, en algún nivel, ya sabía la respuesta. Los textos gnósticos hablan de semillas de luz esparcidas por el mundo, esperando el momento adecuado para germinar. Eres uno de ellos. Y tu florecimiento no es solo para ti, es para todos aquellos que, aún dormidos, olerán tu libertad y despertarán a la suya. El camino que tenemos por delante no es de perfección, sino de autenticidad. No se trata de no volver a cometer errores, sino de cometerlos con conciencia. No se trata de trascender a la humanidad, sino de vivirla en toda su complejidad, con los ojos abiertos a lo divino que habita en cada lágrima, en cada risa, en cada momento de silencio. No estás aquí para convertirte en un ser iluminado. Estás aquí para volverte plenamente humano, y al hacerlo, revelar la luz que ha existido dentro de ti desde el principio. Si estas palabras resonaron en algún lugar profundo de tu ser, si sentiste ese reconocimiento silencioso que no necesita explicación, debes saber que no es una coincidencia. Es tu yo auténtico respondiendo la llamada. ¿Y el siguiente paso? Simplemente continúa. Un día a la vez, un momento de atención a la vez, un acto de amor a la vez. El universo está conspirando a tu favor y ahora eres parte de esa conspiración. Otros recuerdan que, de hecho, nunca estuvieron realmente encarcelados. Esta comprensión no llega como un destello de iluminación, sino como el lento amanecer que lentamente disuelve la oscuridad, revelando que las rejas siempre estuvieron hechas de niebla. Miras hacia atrás y te das cuenta, lo que llamaste prisión era solo un espejo, reflejaba tus propias creencias, tus miedos más íntimos, la historia que te contabas sobre ti mismo. Y ahora, al reconocer esto, sucede algo extraordinario: el espejo se rompe, no con violencia, sino con la ligereza de quien finalmente comprende que nunca lo necesitó. El camino a seguir no es de escape, sino de regreso. Regresa a lo que siempre fue tuyo, esta esencia que no puede ser aprisionada porque no pertenece a ningún tiempo, ningún lugar, ninguna condición. Ella simplemente lo es. Y cuando te alineas con él, incluso los pasos más simples, respirar, observar un árbol, escuchar el silencio entre palabras, se convierten en actos de libertad. Porque la libertad no es un lugar al que se llega, es tu forma de caminar.